Resultado de previsión científica sísmica 05 del video del 19 de febrero de 2025 con fecha probable del evento sísmico para el 4 de marzo de 2025 a las 5:05:46 horas, 5 horas 46 minutos de la madrugada. Muy buena tarde para todos. Antes de dar el resultado de la previsión, comentaré algunos asuntos también importantes. No he tenido muchos comentarios de los videos de este canal. Muchas gracias a quienes sí lo hicieron. Y los me gusta también han sido muy escasos. Gracias igualmente a quienes les gustó y lo manifestaron. Les aconsejo que luego de volver a mirar los videos de previsión y resultado de cada pronóstico, consulten a geólogos o geólogas que posiblemente sepan algo del tema. Son ideas totalmente novedosas que poco y nada tienen que ver con lo que les han enseñado en los centros educativos. Para que hagan el seguimiento de cada uno y verifiquen si realmente he cumplido con lo que afirmo. Recuerden esto. Dios, la familia, las ciencias, las artes y las matemáticas son el motor de evolución del espíritu humano. También piquen en like solo en los videos que tengan la correspondencia de previsión y resultado positiva, pues es muy importante para mi proyecto, ya que tengo en mi poder el santo grial de la sismología y muy posiblemente será la solución perfecta al problema del pronóstico científico de terremotos, con muchas ventajas para el mundo entero, ya que podré salvar muchas vidas al prever estos, entre comillas, acomodos de la Tierra, que resultan en muchos muertos y, todavía más, heridos cuando se presentan eventos sísmicos de gran magnitud y muy superficiales, pues en el mundo los expertos no saben cuándo, de cuánto ni dónde a la humanidad la Tierra literalmente le moverá el piso. Siguen pensando que son aleatorios y nada en la naturaleza es al azar. Hay que descubrir los patrones, procesos que se repiten, y los sismos también los tienen. Pero si solo unos pocos me apoyan, tengo menos de 50 suscritos. Tengo un reto para los estudiosos de terremotos en todo el mundo, geólogos y aficionados a la geología. Vuelvan a confiar en sus capacidades intelectuales y no le dejen el trabajo y el esfuerzo personal a la inteligencia artificial, ya que esto último denota incapacidad de solucionar problemas. La pereza mental del hombre inició en la octava década del siglo pasado, 1971 a 1980, con la imposición de calculadoras electrónicas y posteriormente de los computadores. Puesto que al menos yo jamás la necesitaré, pero sí se requiere gran cantidad de datos muy exactos y muy precisos de las regiones de inducción sísmica de, entre comillas, mi placa. Además, para ir corrigiendo los errores sin esa clase de ayuda. Solo esto último, además de las fórmulas matemáticas, de los parámetros definidos y de la inteligencia humana, es fundamental. Veré si alguien acepta este desafío o si siguen como van. Novedad. Para evitar problemas con el identificador de este canal, hay dos con cazador de terremotos. Aunque YouTube me permitió el nombre para tal identificador, decidí por última vez modificarlo y queda de forma definitiva así. YouTube @el padre de los terremotos. Una palabra. Datos del terremoto real. Fuentes My Earthquake Alerts and Feed y Servicio Geológico Colombiano. Fecha 2 de marzo de 2025 a las 5:45 de la madrugada. Magnitud 4.8 algros. Epicentro 6.69 grados norte, 71.89 grados oeste. Foco 5 kilómetros. En el límite de la placa Andes Norte, cerca del pueblo de Fortul, Arauca, Colombia.
Errores en fecha, 2 días, 0 horas y 1 minuto anteriores al calculado. En magnitud, 3 décimas por debajo del calculado. Distancia más cercana de uno de los posibles hipocentros, 147.2 kilómetros al sur de uno de los calculados. Aciertos desde 1994 hasta hoy, 93.02%, atinados 40 de 43. En YouTube, desde finales de 2024 hasta hoy, 80%, acertados 4 de 5. De 5 previsiones científicas sísmicas hechas en YouTube, en el canal identificado ahora como YouTube @el padre de los terremotos, las 4 que han sido acertadas en YouTube desde noviembre de 2024 hasta hoy en Andes Norte, que pueden constatar viendo tales videos, son: Previsión 01, videos del 24 de octubre y del 5 de noviembre de 2024 para el evento sísmico de magnitud 5.15 algros en escala de magnitud absoluta, calculado para el 15 de noviembre de 2024 a las 0 horas 43 minutos y que fue efectivo el 12 de noviembre a las 12 horas 42 minutos, con magnitud 4.6 algros, según el video del canal del 23 de noviembre de 2024 en coordenadas 11.25 grados norte, 72.15 grados oeste, foco a 86 kilómetros en Zulia, Venezuela. Previsión 02, videos del 30 de noviembre y del 12 de diciembre de 2024 para el evento sísmico de magnitud 6.47 algros, calculado para el 22 de diciembre de 2024 a las 0 horas 29 minutos y que fue efectivo el 25 de diciembre de 2024 a las 19 horas 52 minutos con magnitud 5.1 algros, según el video de este canal del 30 de diciembre de 2024 en coordenadas 7.29 grados norte, 75.27 grados oeste, foco a 49 kilómetros en Antioquia, Colombia. Previsión 04, video del 3 de enero de 2025 para el evento sísmico de magnitud 5.9 algros, calculado para el 17 de enero de 2025 a las 0 horas 14 minutos y que fue efectivo el 10 de enero de 2025 a las 3 horas 14 minutos con magnitud 5.6 algros, de acuerdo al video del 25 de enero de 2025 en coordenadas 6.02 grados norte, 77.57 grados oeste, foco a 16 kilómetros frente a las costas de Bahía Solano, Colombia, en el Océano Pacífico, pero dentro de la placa Andes Norte. Previsión 05, video del 19 de febrero de 2025 para el evento sísmico de magnitud 5.1 algros, calculado para el 4 de marzo de 2025 a las 05 horas 46 minutos y que fue efectivo el 2 de marzo de 2025 a las 05 horas 45 minutos con magnitud 4.8 algros en coordenadas 6.69 grados norte, 71.89 grados oeste, foco a 5 kilómetros en Fortul, Arauca, Colombia. ¿Qué pasó, Candelita? Una gatita que tengo. En lo que respecta a este último terremoto acertado, hubo otro evento sísmico el 5 de marzo a las 16 horas 30 minutos con magnitud 4.4 según la aplicación My Earthquake Alerts and Feed en Dabeiba, Antioquia, Colombia, en coordenadas 6.89 grados norte, 76.25 grados oeste, foco a 5 kilómetros.
aunque en magnitud se acercó menos al calculado, 0.7 por debajo. Debo descartarlo, no obstante haber estado prácticamente en uno de los hipocentros indicados, a solo 15.58 kilómetros al este del epicentro, con coordenadas 6.89 grados norte, 76.11 grados oeste en Uramita, Antioquia, Colombia, con error en fecha de solamente un día, 10 horas y 44 minutos posteriores al calculado. Me habría gustado que hubiera sido este, ya que fue mucho más cercano en fecha y epicentro que en magnitud. En este punto hay algo más que debo mencionar. Ambos eventos tectónicos, los que considero real y descartado, tienen en el Servicio Geológico Colombiano una magnitud inferior en 7 décimas en los datos con respecto a los de My Earthquake Alerts and Feed. Es decir, el de 4.8 My Earthquake fue de 4.1 SGC y el de 4.4 My Earthquake fue de 3.7 SGC. Tengo mucha confianza en la aplicación My Earthquake Alerts and Feed. Tienen datos tectónicos, sísmicos y volcánicos desde 1970. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Buena tarde para todos.